fortaleza mía, roca mía, castillo mío, libertador. Dios mío, en quien confiaré, si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Paz y bien, hermanos, muy buenos días. Hoy es 8 de agosto, lunes de la 19ª semana del tiempo ordinario. La Iglesia también recuerda la memoria de Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la Orden de los Predicadores, o sea, de los dominicos. Escuchemos el Evangelio para este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 22 al 27. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo Jesús: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. Cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿su maestro no paga el impuesto de las 2 dracmas? Pedro contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién cobran el impuesto y las tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesús les dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizarlos, ve al lago, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Tómala y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy en este Evangelio vamos a ver que hace Jesús un anuncio de su pasión. Jesús les habla claramente a sus discípulos y les dice que iba a caer en manos de los hombres y que lo iban a matar, pero que resucitaría al tercer día. Esto provocó, pues, hermanos, una terrible tristeza en el corazón de sus discípulos que lo amaban tanto a Jesús y lo admiraban. Lógicamente, hermanos, a veces tenemos la tentación de evitar el dolor y de evitar el sufrimiento, pero Jesús se los decía con claridad. Y es que, hermanos, en la vida del ser humano siempre va a estar el presente, la posibilidad de tener que sufrir algún dolor en la vida. La partida de un ser querido, una enfermedad, la pérdida del trabajo, etc. Son muchas las circunstancias que pueden aparecer en la vida de cualquier ser humano y despertar el dolor en las personas. Pero sin embargo, hermanos, el cristiano, a diferencia del ateo, sobrelleva los momentos de dolor de una manera completamente diferente. Pretender, querer que no exista el dolor y huir del dolor, entonces, hermanos, eso es ir fuera de la realidad. Muchas veces las situaciones dolorosas han acrisolado el alma, nos han fortalecido, nos han vuelto más sensibles, más empáticos con las personas que también sufren. Y es que no todo sufrimiento y todo dolor es negativo. Por el contrario, muchas veces generan en el corazón un temple espiritual, que quiere decir que es ahí donde nos vamos acrisolando y fortaleciendo para aprender a sobrellevar mañana más tarde los vaivenes de la vida. Por ejemplo, una de las grandes carencias en estos tiempos es que mucha gente no sabe manejar la frustración. Nos hemos acostumbrado a la inmediatez que nos proporcionan los
los aparatos electrónicos, a placeres rápidos y veloces, y al final saben que el ser humano de hoy en día maneja muy poco la frustración, no sabe gestionar esto y fácilmente se desanima, se deprime. ¿Y esto qué significa? Pues hermanos, que es esta poca tolerancia de las situaciones problemáticas hace que el ser humano se vuelva súper vulnerable. Y es que en la vida aparecerán situaciones que no van conforme a nuestro querer, a nuestros planes y a nuestros proyectos. Por ejemplo, si termina una relación y dos enamorados se separan, es un momento de dolor, lógicamente, pero no es que se terminó la vida, no es que hay que suicidarse, no es así. Por el contrario, todas estas situaciones ayudan a generar un temple interior, aprender de los errores, resiliencia, se habla hoy en día de esto. Qué importante es esto, hermanos. El dolor es inevitable, el sufrimiento depende de cómo se asuma la situación del dolor. Normalmente cuando uno vive resistiendo al dolor, no aprende de esta experiencia y al final el sufrimiento se prolonga. La palabra de Dios es sabia. Luego, hermanos, encontramos un momento circunstancial que vinieron los cobradores de impuestos, se ponen a discutir con Pedro y le dicen: tu maestro no paga. Él dice: sí paga, y Jesús al final hace un milagro bastante sencillo. Le dice a Pedro: anda, lanza el anzuelo en el lago y va el primer pez que cojas, ábrele la boca y saca una moneda. Y a pesar de que los hijos están exentos de pagar el impuesto, los hijos del rey, para que no se escandalicen, paga por ti y por mí. Y es que esto también nos da a entender algo, hermanos. El método de Jesús no es un método donde entra con la fuerza y se revela con la fuerza. El Jesús propugna un cambio desde adentro, un cambio desde lo profundo del corazón. No va con rebeldías que a veces no van a lograr cambios sustanciales en la sociedad y en el mundo. El Señor quiere comenzar un cambio en el mundo a través del cambio del corazón. Vamos a pedir que el Señor nos dé su bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les conceda salud, paz, protección, bendición. Dios los colme de bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos, que tengan un lindo inicio de semana. Que el Señor los acompañe todos estos días. Y la fuerza de mi salvación.